A nombre del Inter-American Institute for Democracy les damos la bienvenida a este tercer foro de la libertad de prensa, realizado en unión con la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Venezolana de Periodistas en el Extranjero. En años anteriores lo hemos realizado en la víspera del 3 de mayo para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en estas circunstancias extraordinarias celebramos hoy así el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a iniciar dando paso a las palabras del director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el doctor y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, quien nos ofrecerá una visión sobre la libertad de prensa en las Américas. Gracias, María Fernanda. Un saludo y respetuoso a participantes importantes. Una visión sobre lo que es la libertad de prensa. Hay que empezar diciendo que la libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación y los periodistas para investigar, para informar, sin ningún tipo de limitaciones o acciones, como ser la censura previa, el acoso o el hostigamiento. La prensa es poder, y donde hay poder hay ánimo de controlar el poder. Y esta es una de las grandes dificultades que sufre la libertad de prensa, porque además la libertad de prensa es el vehículo esencial de la libertad de expresión, que es el derecho que se ejercita a través de la prensa. Libertad quiere decir verdad, y la prensa libre tiene que estar caracterizada por decir la verdad. Con estos conceptos de principios, quiero decirles que el Inter-American Institute for Democracy, a lo largo de sus más de 13 años de existencia, ha trabajado todo el tiempo el tema de la libertad de prensa. Y que los desafíos que se han presentado y que se presentan en la región, en las Américas, hemos llegado a algunas conclusiones, entre las cuales está, por ejemplo, que cuando la libertad de prensa se ve en peligro o la libertad de prensa es restringida o desaparece, estamos viendo no el principio del ataque a la institucionalidad de la democracia, sino el final. Cuando se han organizado e instituido los gobiernos autoritarios y los sistemas dictatoriales del denominado socialismo del siglo XXI, castrochavismo en las Américas, lo último que han controlado y violentado ha sido la libertad de prensa, y lo han hecho cuando ya tenían el control de todos los poderes del Estado, cuando tenían el control del sistema de justicia, cuando controlaban los órganos de la institucionalidad de los países. En el momento que vive la región, en el momento que vive el mundo, que es un momento de calamidad caracterizado por el coronavirus, en las Américas se ha hecho mucho más evidente la tensión entre la América democrática y la América no democrática. Entre la América que está fundada en los elementos esenciales de la democracia, que son la libertad, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, el acceso y el poder y su ejercicio en función del Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y limpias y la libre organización política. En tiempos del coronavirus se ha puesto mucho más en evidencia la necesidad y el ejercicio del control y la subordinación de los medios de comunicación que se ejercen. Por eso yo me atrevería a decir que podemos ver tres clases de prensa o tres clases de características que tiene la prensa hoy en día. Hay una prensa oficial u oficialista que responde al gobierno o que es del gobierno. En segundo lugar, hay una prensa comercial, que es una prensa que vende servicios al sistema o al grupo que puede comprar esos servicios o que está por motivos económicos o ideológicos o de otro tipo alineada con determinadas posiciones políticas, de creencias o de necesidad de darle algún tipo de mensaje a la población. Y en la tercera clase es la que nos interesa, es la prensa libre. Es una prensa libre que si nosotros miramos el sistema en las Américas y en cada uno de nuestros países, y aquí tenemos expertos para hablarnos de Venezuela, para hablarnos del Ecuador, para hablarnos de Bolivia, para hablarnos de Nicaragua y para hablarnos de Cuba, vamos a ver que la prensa libre hoy en día se está refugiando en lo que se llama las redes sociales, con el peligro de la amenaza de las noticias falsas, pero con un ámbito de libertad mucho más grande.
y vamos a ver cómo la prensa tradicional, que pareciera que es cada vez menos libre, esa prensa oficial u oficialista, esa prensa comercial, tiene una distancia muy grande entre lo que reflejan los miembros de la sociedad en las denominadas redes sociales y lo que aparece después en las páginas de los periódicos o en las noticias de los canales de televisión o en las radios. En este marco es que yo me permito dar la bienvenida a todos nuestros expositores y decirles que tienen esta tarde la gran oportunidad y el gran desafío de hablarle con la verdad a los pueblos de las Américas, de hacer una disección de cuán libre es la prensa y cuánta presión o cuánta coacción se ejerce hoy día desde gobiernos que no son democráticos o de otros que simulan que lo son o de otros que lo son pero que están violando esta libertad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Carlos Sánchez Berzaín y vamos a pasar a la exposición de Sonia Osorio, periodista y presidenta de la Asociación Venezolana de Periodistas en el Extranjero, APEVEX, quien nos dará una visión de la problemática del periodismo en los países de la región. Hola, buenas tardes. Gracias a todos y gracias por acompañarnos en este foro, que es un evento que nos va a permitir unir nuestras voces para exponer y denunciar las acciones que acechen y agreden a la libertad de prensa en Latinoamérica y en especial en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde, como todos sabemos, la persecución y el encarcelamiento de periodistas es la constante. Pero como lo mencionaba ahorita el señor Sánchez Berzaín, la libertad de prensa también está amenazada en países con gobiernos democráticos, de manera que tanto las dictaduras como algunas democracias han convertido a los periodistas en el enemigo de los ciudadanos y hasta en su objetivo militar. Les imponen censura, la autocensura, criminalizan la opinión, cierran medios y permiten que turbas roben, insulten y agreden a los periodistas, como recientemente sucedió en Bolivia. En Venezuela, por ejemplo, ya es una norma que el régimen de Nicolás Maduro detenga y acuse a periodistas para luego mantenerlos presos en sus propias casas y sin derecho a informar sobre sus casos por ningún medio. Los casos más recientes ocurrieron la semana pasada, cuando el régimen en menos de 48 horas detuvo a 2 periodistas, Mimi Arriaga y Marco Antoima. El lunes los acusaron de instigación al odio, ordenaron su arresto domiciliario y les prohibieron salir de Venezuela. La situación es similar en otros países de la región. Y lo más grave es que cada día quienes ostentan el poder encuentran formas más sofisticadas para sepultar la libertad de prensa y con ello el derecho de los ciudadanos a estar informados. Esta es una situación que precisamente es lo que nuestros panelistas hoy van a analizar y van a denunciar en los países ya mencionados: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a Sonia Osorio. Ahora vamos a dar paso a Dina Díaz, periodista nicaragüense, quien también es presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses y nos ofrecerá hoy una visión sobre el periodismo en el régimen de Nicaragua. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Felicitarles al Instituto Interamericano para la Democracia por esta importante labor que está haciendo a favor de los medios de comunicación, tanto de Nicaragua, Cuba, Venezuela y los demás países del hemisferio. Los retos del periodismo en Nicaragua ante la pandemia del COVID-19 y la dictadura Ortega y Murillo, como se le conoce, es cada vez de mayor importancia. Cobra importancia porque los medios de comunicación continúan en Nicaragua sin poder transmitir en una señal radial abierta y en una señal televisiva, ya ni se diga con la prensa escrita. Los nicaragüenses periodistas, los comunicadores han tenido que salir del país por cientos, tanto a Costa Rica como a los Estados Unidos, ya que la dictadura Ortega y Murillo, además de haberlos ahogados económicamente, los sigue persiguiendo, le sigue dando un poder increíble a sus turbas sandinistas, porque hay un seguimiento. En medio de la pandemia del COVID-19, los periodistas tienen que ser perseguidos con represalias, con violencia, y además de eso, los periodistas que se han visto afectados por el COVID-19 no son admitidos en ninguna institución de salud
en Nicaragua. Eso es como una clara violación a los derechos humanos que tiene el periodista. Las autoridades emplean un discurso muy estigmatizante en contra de los periodistas que no son asalariados del gobierno. Sin embargo, ellos promueven a los periodistas sandinistas como influencers, como verdadero bloque de comunicación, y desprestigia a los periodistas, llámese Carlos Fernando Chamorro, llámese 100% Noticias, llámese de cómo se llame, todo lo que no tiene que ver con la dictadura y que no son parte de la planilla del régimen dictatorial Ortega y Murillo, son desgraciadamente víctimas de una estrategia de propagandización del régimen. ¿Para qué? Para que estos periodistas que han sido señalados y apartados de los medios de comunicación masivos que existen, se vean solamente en los medios de Internet. En el Internet, los nicaragüenses tienen un serio problema, y es que el Internet, el acceso al Internet de Nicaragua es muy caro. Y aunque los programas salen a través de YouTube, de Facebook, de las diferentes plataformas de comunicación social existentes hoy en día, se ven bloqueados porque existe este llamado ejército de propaganda del Frente Sandinista, que lo que hace es llegar a las páginas de los periodistas para denunciarlos como que son mentirosos, como que están haciendo algo en contra, y que Facebook, en este caso, que es una de las plataformas más importantes en donde salen los discursos de los periodistas y de las informaciones de verdad que son importantes, ellos tratan de eliminarlos. ¿De qué manera? Dándole quejas a Facebook, diciendo que el contenido que están diciendo los periodistas es inadmisible. ¿Para qué? Para que las páginas sociales hagan el cierre de los principales periodistas que están comunicándose a través de las plataformas sociales, como ya lo dije. En medio de la pandemia del COVID-19, los periodistas continúan sufriendo muchas represalias y el sistema de salud pública no le ayuda para nada. Sin embargo, hay más de 30 medios de comunicación independientes que se han unido a una campaña para tratar de obtener dinero y ayudar a los periodistas, porque hay muchos que han sido hospitalizados y hemos visto la muerte de decenas de periodistas que se han visto contagiados por el COVID-19 y han tenido que morir porque le negaron la atención, y esto hay que denunciarlo con nombre y apellido. La dictadura Ortega y Murillo le ha negado la atención a muchos periodistas que han tenido que quedarse en sus casas porque no le han brindado atención. Sin embargo, pues 30 medios de comunicación independientes en Nicaragua se unieron para realizar una campaña denominada Voces Unidas, en donde se consiguió ayuda para atender a los periodistas. De manera que la dictadura criminal Ortega y Murillo se ha enseñado cada día más contra los periodistas independientes, y cada vez más hay un riesgo real de ser tildado y criticado por estos señores que son de verdad un ejército, que trabajan en el Internet, que trabajan en las casas de los periodistas, en donde han sido marcados como delincuentes para que las turbas sandinistas lleguen a oponerse a la labor tan digna que hacen los periodistas de Nicaragua. No solamente dentro de Nicaragua, sino que también en Costa Rica hemos visto que están acechando también a los periodistas, porque la mano de los sandinistas están arriba del periodismo, porque ellos saben la credibilidad tan grande que el pueblo de Nicaragua tiene hacia los medios independientes. Así es que felicitarles en este foro, porque la denuncia constante es la única manera en que se le puede ayudar al periodismo nicaragüense, así como también a través de las diferentes campañas que se están realizando para recolectar no solamente dinero que ayuda a los periodistas dentro de Nicaragua, sino también fuera del país. 27 periodistas han sido afectados por el COVID-19 y lamentamos también el fallecimiento del periodista presidente de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, USA, y también Gustavo Bermúdez, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, y también Sergio León, quien es dueño o era dueño de Radio La Costeñísima en Bluefield, así como también de Ramiro Silva, otro conocido periodista de Radio Corporación de Nicaragua. De manera que sirva este medio de comunicación para denunciar que la dictadura
sigue contra los periodistas independientes de Nicaragua. Agradecemos a Dina Díaz por su valiente denuncia y ahora damos la bienvenida a Maybor Petit, periodista venezolana, también especializada en política latinoamericana en la Universidad de la Sorbona de París. En los últimos años, Maybor Petit se ha dedicado a las investigaciones de casos de justicia penal en los Estados Unidos y casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado con énfasis en la dictadura venezolana. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecen. Yo estoy ahorita hablando por mis colegas venezolanos que están siendo amenazados, agredidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Se ha utilizado una herramienta importante que fue aprobada en el año 2017, como es la Ley del Odio, por una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal e irritante. A raíz de esa ley se ha venido ejerciendo una censura mayor y una persecución contra muchos de nuestros colegas y los medios para evitar que sigan informando. En el momento en Venezuela hay una lucha permanente entre la enorme propaganda del régimen de Nicolás Maduro, que está conformada por un monopolio importante de comunicación, y medios independientes que muchos de ellos están trabajando desde fuera del país porque fueron perseguidos y muchos de sus equipos fueron confiscados, razón por la cual pues no pudieron seguir operando desde adentro. Sin embargo, hay un grupo de periodistas independientes que a través de portales de internet siguen trabajando arduamente para informar a la sociedad venezolana, pero esos periodistas, muchos de ellos están siendo perseguidos por el régimen. Durante la época de la pandemia, que en estos momentos se mantiene en Venezuela, los últimos datos señalan que han habido más de 10 impedimentos de circulación de periodistas solamente en la ciudad de Caracas. Se han incrementado los niveles de amenaza, se ha obligado a los comunicadores sociales que han logrado información importante sobre los casos del coronavirus, que en algunos de los casos que hemos evaluado contradicen las cifras del gobierno. Ellos se han visto obligados a borrar su material porque los obligan a hacerlo las fuerzas del Estado. También hay hostigamiento, hay intimidaciones, detenciones arbitrarias, la ruptura de un documento de identificación de uno de los colegas periodistas. Cerraron en este periodo de la pandemia 2 medios impresos. También por la imposibilidad de conseguir gasolina. Venezuela, a pesar de ser un país petrolero, en estos momentos tiene una gran escasez de gasolina y los medios a través de todo el sistema de transporte no han podido lograr el objetivo de distribución de los periódicos. También se cerró una emisora de radio y lo más importante, porque ocurre de manera recurrente, es el bloqueo de los medios digitales y el decomiso de equipos y amenazas. Han enviado a periodistas a la cárcel y posteriormente se les otorga el beneficio de casa por cárcel y se les prohíbe volver a publicar en las redes sociales. Cuando les hablaba de la ley del odio, me refería a un instrumento que utiliza el régimen para acallar. Cada persona que empieza a hacer alguna denuncia a través de las redes, particularmente por Twitter o por Facebook, inmediatamente es atacado y como explicaba el colega de Nicaragua, existe exactamente el mismo guión en Venezuela. En la medida que los periodistas independientes han venido desarrollando material de contenido que no están en acuerdo o que denuncien todos los crímenes con los representantes del régimen y incluso de la oposición, en esa misma medida esos aparatos de troles electrónicos empiezan a atacar y a intentar acabar con lo que es la credibilidad del medio como tal y del periodista.
Y también se ha llevado a cabo una serie de denuncias de cuentas importantes que son llevadas a cabo por periodistas independientes o por medios que informan sobre los descalabros del régimen, sobre lo que ocurre en los hospitales en Venezuela, la falta de comida, fotografías con personas muriendo de hambre y los abusos de las fuerzas policiales. Y en esa misma medida se ha venido denunciando a través de las plataformas, sea Twitter, denuncian las cuentas para que las cierren, señalan que la información que se está dando es falsa, y las plataformas sin mucha verificación, cuando hay muchas denuncias en relación a una cuenta, simple y llanamente la cierran, y con ese cierre también acaban con una ventana que tiene el pueblo venezolano para informarse. Se ha corrido desde los medios tradicionales a el internet, pues que es una vía donde se puede conseguir por ahora de alguna manera una información fiable, pero está, entre otras cosas, el problema de que no todos los venezolanos tienen internet, los servicios son de muy baja calidad, y cuando algún miembro de la oposición venezolana o algún periodista está suministrando una información, por lo general el sistema se cae o las llamadas no entran, lo que hace que sea un verdadero sacrificio para los colegas periodistas informar lo que está pasando hacia adentro y hacia afuera. Y desde el punto de vista externo, quiero hacer rápidamente una acotación, que los periodistas venezolanos que se dedican a informar desde afuera lo que ocurre dentro del régimen, también son atacados a través de los diversos mecanismos que existen, como acosos de amenazas de demandas en los tribunales, al menos acá en los Estados Unidos, amenazas y a veces acosos y persecuciones, ofrecimiento de sobornos, y de no funcionar ninguna de las vías que ellos prevén, pues entonces empiezan a acusarlo a través de varios medios de comunicación que están al servicio del régimen, de sobornos, etcétera. Acabamos de justamente procesar una información que está ocurriendo en estos momentos y que se está acusando a un colega periodista de soborno por el simple hecho de suministrar y publicar una información que acude o prácticamente deja en entredicho la imagen de un político. Esto ocurre en Venezuela, pero también ocurre en Nicaragua y ocurre en muchos otros países. La libertad de prensa, la libertad de información y el periodismo están en peligro. Y en estos momentos pareciera que las instituciones que se encargan de atender a la prensa, de pelear por la prensa, están en prácticamente adormecidas por el tema del coronavirus, y esto está siendo utilizado para que los gobiernos autoritarios, y en todo caso los criminales, se aprovechen de eso para evitar que se lleve la información a la sociedad, lo cual pone en peligro el derecho de cada ciudadano a estar informado con la verdad. Agradecemos a Mibor Petit, quien también dirige un blog de noticias llamado Venezuela Política, con información realmente al día sobre Venezuela y los casos que ella sigue y cubre en los Estados Unidos. Ahora me presento yo, soy María Fernanda Egas, soy periodista ecuatoriana, colaboro con el diario La República.es y soy miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Yo les voy a hablar hoy del tema Ecuador. En Ecuador, la prensa renace y es la terapia más eficaz contra la peor de las pandemias, la de la corrupción. Cuando en marzo se declaró el primer caso de coronavirus en Guayaquil, puerto principal del Ecuador, lejos estuvimos de imaginar que la ventana a la libertad de prensa que se abrió hace 3 años daría a los periodistas y medios del Ecuador la vía para destapar una estructura de corrupción hospitalaria instaurada desde el correísmo. Las revelaciones de cómo han obtenido multimillonarios ingresos económicos, redes relacionadas con los políticos aliados al poder, a costa del dolor y la muerte del pueblo ecuatoriano, ha dado una clara visión de que la censura les permitió operar hasta convertirse en grandes mafias en todos los hospitales públicos del país.
La narrativa oficial sobre el verdadero número de fallecidos por la pandemia del coronavirus se contrapone a la realidad objetiva del registro de defunciones. El Estado intenta no aceptar la magnitud de la catástrofe propiciada por la falta de decisión política de extirpar el cáncer de la corrupción y mantener las estructuras que le han dado gobernabilidad en estos últimos años y mantener el poder. Al inaugurarse en el 2017, el presidente Moreno ofreció respetar la libertad de prensa. Se reunió con representantes de varios medios de comunicación y la primera sensación de tranquilidad fue bienvenida por toda una sociedad abrumada por el odio que el expresidente Correa había infundido contra toda la prensa. No ha sido fácil recuperarse de la autocensura. Realmente fueron 10 años muy difíciles para la prensa. Los periodistas fueron satanizados por haberse atrevido a denunciar lo que se perfilaba como un proyecto autoritario que terminó por cooptar todas las funciones del Estado. Pero las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. El entonces secretario de la Presidencia, importado desde las huestes orteguistas de Nicaragua, confesó off the record que el acercamiento del presidente Moreno a la prensa era para crear una apariencia, pero no cambiar realmente nada de lo que denunciaba esta y de lo que la ciudadanía estaba esperando. Los sistemas de vigilancia ciudadana se mantenían y mantienen, al igual que su objetivo de protección de un partido político. Pero el periodismo al que Rafael Correa demandó millonariamente y acosó implacablemente con técnicas heredadas de la Stasi implantadas por la franquicia Castro Chavista, logró mantener un aliento de vida y hoy se perfila como el desestabilizador de la estructura de corrupción que ha permanecido en todas las esferas del poder: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, de control y el electoral. Cuando la libertad de prensa está bajo ataque, los daños colaterales son inconmensurables. Si bien el caso de la demanda del expresidente contra el diario El Universo tuvo relevancia mundial y su triunfo también, conllevó grandes costos económicos y El Universo ha reducido su formato a 30 centímetros por 40 centímetros, así como su planta de periodistas. No es el único medio de propiedad privada afectado. Sin embargo, otro sector herido de muerte luego de la gran farra del socialismo siglo XXI en Ecuador han sido los medios públicos, entre ellos los incautados a la banca cerrada. Cuando los proyectos autoritarios confiscan los medios de comunicación para volverlos parte de sus planes de crear una verdad oficial, los trabajadores de prensa pueden verse movidos a continuar prestando sus servicios por cuestión de sobrevivencia, pero esto puede llegar a ser un arma de doble filo. Los medios públicos en Ecuador se caracterizaron por haberse convertido en una zona de grandes privilegios, con salarios excepcionales en el mercado laboral, mientras el desempleo y la precarización aumentaban mes a mes para el resto de la población. En una economía afectada por el fin del boom petrolero, por el despilfarro y la corrupción. La inviabilidad de sostener económicamente el funcionamiento de los medios públicos, por más que el gobierno del presidente Moreno haya realizado cambios de apertura en su política editorial, ha sido inevitable. Esto suma a la problemática de más trabajadores de la prensa despedidos, muchos impagos y serios cuestionamientos a la administración de estos medios con fondos públicos en estos 3 años. En Ecuador, los periodistas no han dejado de ser un objetivo de ataque. Durante las protestas desestabilizadoras de octubre pasado, los ataques a la prensa fueron noticia. Mientras realizaba su cobertura, el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, fue atacado con una piedra en la cabeza que lo dejó momentáneamente inconsciente. También 27 periodistas fueron secuestrados por el movimiento indígena, junto con 8 policías, y estuvieron captivos en la Casa de la Cultura, y fueron obligados a transmitir los mensajes de los dirigentes indígenas que protagonizaron actos de vandalismo y violencia coordinada con grupos subversivos e infiltrados extranjeros, en lo que se podría interpretar como el inicio de la ola de desestabilización que recorre la región. Seguimos viviendo el legado de violencia contra los periodistas como fáciles objetivos para atacar impunemente, de ir a amedrentar y hacerlos sentir vulnerables en sus lugares de trabajo y domicilios, de intentar callar su voz silenciando sus cuentas, sus redes, silenciando las formas de que tienen todavía de expresarse. Porque ni siquiera se ha realizado una reparación tras la persecución y las demandas judiciales del correísmo. Nos debemos conformar con que el jefe de propaganda del correísmo, Fernando Alvarado, haya fugado a México,
donde el nuevo gobierno aliado a los regímenes del socialismo siglo XXI les ha dado acogida. El superintendente de comunicación de Correa, Carlos Ochoa, huyó a Bolivia, acusado de falsificación y uso de documento falso, al realizar una alteración a la impresión de la Ley Orgánica de Comunicación con la que sancionó a 11 radios. Pero lo que no nos destruye, ciertamente nos hace más fuerte. Tras los ataques terroristas recibidos en octubre pasado, los canales de televisión Teleamazonas y Ecuavisa informan con más investigaciones. Inclusive tras una bomba casera arrojada a las puertas de Teleamazonas en Guayaquil, presuntamente tras un reportaje sobre corrupción hospitalaria en tiempos de coronavirus, este canal ha respondido con más trabajos de investigación periodística que han sido aplaudidos por la comunidad y por los colegas en la profesión. Los portales digitales en donde encontraron su alternativa de seguir haciendo periodismo independiente, a pesar de la persecución y correísmo, se han visto fortalecidos, reconocidos y hoy son el faro que afirma que vale la pena y es necesario defender la libertad de prensa. Otra buena noticia es el surgimiento del periodismo universitario, con un canal de noticias como el UDLA Channel, que decidió realizar un peritaje de los fallecidos en las protestas de octubre pasado, y que el movimiento indígena, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y una estructura de ONGs a nivel nacional e internacional, pretendieron adjudicar al gobierno como abuso policial. Una revisión de las causas de muerte, datos y las autopsias obtenidas por la UDLA Channel no coinciden en su totalidad con la narrativa promovida con un trabajo de posverdad. Una de las herramientas disponibles para toda la ciudadanía seguirá siendo la apertura de los datos oficiales. El periodismo ciudadano, como se lo conoce hoy, se ha convertido en un gran aliado para la libertad de prensa en Ecuador. Luego de años de soledad y acoso, los periodistas reciben el apoyo de la gente con información que ayuda a realizar investigaciones sobre el mal uso de los recursos públicos. Y esta alianza se va convirtiendo en la verdadera amenaza contra la corrupción. En colaboración con una Comisión Nacional Anticorrupción independiente, a la que el gobierno intentó hacer perder espacio y visibilidad creando una Secretaría Anticorrupción propia, la sociedad civil hoy es aliada del periodismo. En una colaboración del 2019 ya habían presentado evidencias de varios casos de corrupción hospitalaria. Si el gobierno y la justicia hubiesen tenido la voluntad de actuar a tiempo, probablemente la capacidad de respuesta de los hospitales públicos ante la pandemia del coronavirus no hubiese sido tan dolorosa. ¿Podríamos decir que la libertad de prensa en Ecuador se encuentra en considerable mejor salud que antes? Yo creo que sí. La actual ley Mordaza ha sido reformada en una ley con condiciones más favorables para ejercer el periodismo, pero aún permanecen amenazas. La más reciente denuncia sobre el proceso de concesión de frecuencias radiales en las que se continúa utilizando el esquema correísta de ser juez y parte, en este caso, de ser parte del comité de concesiones y haber tenido relación con el régimen anterior y tener intereses en poseer frecuencias que le hicieron oposición anteriormente, han despertado las alarmas en organizaciones de defensa del periodismo y también en el propio oficialismo. En Ecuador, la libertad de prensa que tanto ha costado recuperar se la defiende día a día. A todos los que luchan por ella y por salir de los regímenes dictatoriales, tengan en cuenta que el odio contra la prensa y las estructuras de persecución y censura tienden a permanecer como otro obstáculo para el derecho a informar en una transición a la democracia. Con esto concluyo yo y vamos a dar paso al periodista boliviano Humberto Paca Flor. El periodista Humberto Paca Flor es un destacado periodista boliviano, Premio Libertad Juan Javier Ceballos del 2016. Por su aporte y aporta a la defensa de la libertad de expresión, los derechos y libertades democráticas. Es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Asociación Nacional de Periodistas. Señor Paca Flor. Buenas noches. Quiero contarles que hace 3 años se cumplió el aniversario número 50 de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. 3 periodistas de aquella época, que era el año 1967, escribimos un libro ahora con el título La guerrilla que contamos. En mi texto yo conté que en aquellos días, trabajando desde la zona de la guerra, de la guerrilla,
el ejército boliviano había aplicado la censura de prensa. Ningún texto para Bolivia o el mundo podía ser transmitido sin pasar por la censura militar. Un coronel con un lápiz rojo en la mano revisaba los textos de los periodistas para que puedan ser entregados al telégrafo, donde eran pasados por el sistema Morse. ¿Cómo ha progresado la tecnología de la información en los últimos 50 años? En la presentación pública del libro, una periodista joven me preguntó cuál era la diferencia entre aquella censura de 1967 y la que estaba aplicando en ese momento, en el año 2017, el cocalero Evo Morales, medio siglo después. Un difícil ejercicio para un periodista tener que elegir entre dos formas de censura. ¿Cuál prefieres, más o menos? Pero tuve que hacerlo. La ventaja de la censura del 67 era que todos los textos debían pasar por un embudo. El lápiz y el morse eran sus herramientas. La censura del siglo XXI era más difícil. Los medios de transmisión se habían multiplicado hasta convertirse en un tsunami de información. Tengo que recordar aquí que el expresidente chileno Ricardo Lagos suele decir en el Foro Iberoamérica al que pertenezco que la democracia es en realidad un invento de Gutenberg, para elogio de los periodistas. Pero ahora, si quieres controlar y limitar la libertad de expresión y de prensa, tienes que buscar soluciones diferentes, modernas, en este momento, en el siglo XXI. ¿Cómo aplicar la censura de prensa en medio de la revolución cibernética con la tecnología de la información tan avanzada? El gobierno del cocalero Morales pidió ayuda a sus amigos, a sus socios. Tenían que reemplazar el lápiz rojo y el morse para aplicar la censura. De Venezuela le llegó la idea de comprar los medios que podían ser más molestosos. Hugo Chávez le envió a sus mejores operadores y además mucho dinero. En primer lugar, el empresario venezolano Carlos Gil Ramírez, que debió operar con el embajador venezolano de entonces, Julio Montes. Cuando tienes mucho dinero, pero mucho dinero, comprar medios no es difícil. Pagaron $18 millones por un diario que apenas vendía 15.000 ejemplares. Y procedieron de inmediato a despedir a los columnistas y periodistas que podían ser molestos. Luego compraron un canal de televisión pagando $5 millones. Ningún canal de televisión en Bolivia cuesta tanto. El embajador Montes fue despedido por Chávez desde Caracas porque se había quedado con un porcentaje mayor del acordado de la empresa, de las acciones de la empresa. Luego avanzaron hacia otros medios, usaron el método del chantaje para comprar un canal de televisión, el canal PAT. Secuestraron al hijo del dueño para obligarle a vender el canal. Y comenzaron a hilar fino luego los del gobierno del cocalero. Descubrieron que tenían en sus manos la publicidad del Estado y la manejaron con artes de mafiosos. Avanzaron tanto en esta materia que llegaron en 14 años a pagar a los medios por lo que le decían y por lo que no decían. Es decir, les pagaban por lo que decían y también por lo que no decían. Ganas dinero si dices algo y ganas dinero si no dices algo. Para los medios que no estaban dispuestos a ser vendidos, descubrieron que existe el método de la presión tributaria. Enviaron funcionarios de la Oficina de Impuestos a los medios más importantes. No les dejaban pasar ningún error, les aplicaban multas por cualquier cosa. Cuando un medio difundía información incómoda para el gobierno, recibía multas. Si obedecía, pues ninguna multa. El director de un diario de La Paz ofreció a los agentes del gobierno la venta de un diario. La respuesta fue que ya no les interesaba seguir comprando periódicos, pero si aceptaba el dueño del periódico que el gobierno pusiera al director, entonces le iban a dar publicidad para que pueda sobrevivir a la crisis económica que estaba en ese momento vigente. Habían reemplazado el lápiz rojo y el morse para aplicar la censura. Y también incursionaron en el control
de las instituciones de los periodistas. Cuando la Asociación de Periodistas de La Paz había decidido concederme el Premio Nacional, el gobierno del cocalero Morales se opuso. El argumento fue que yo era un enemigo del proceso de cambio. Y cuando me dieron el Premio Libertad, el gobierno decidió iniciarme un juicio. El propio Morales me inició un juicio. Yo ahora les tengo miedo a los premios. Cada vez que me dan premios hay alguna amenaza de parte del gobierno. En suma, que yo prefiero la censura franca, abierta, que se aplica con un lápiz rojo. La otra, la censura aplicada por el cocalero Morales, era siniestra, ladina, solapada. Pero quedo convencido de que si el Che Guevara hubiera triunfado en su guerrilla acá, ahora tendríamos en Bolivia una dictadura como la cubana, pero quizás no llegaríamos por vergüenza a ponerle Juventud Rebelde a un diario sumiso que solo repite lo que dicen sus amos. Y por último, quiero mencionarles una cosa que me preocupa. El New York Times, el famoso, prestigioso New York Times y el famoso y prestigioso Washington Post han publicado en los últimos días unas versiones de lo más raras acerca de Bolivia. Y han dicho que en octubre no hubo un fraude electoral en las elecciones que terminaron por derrocar a Evo Morales cuando se descubrió el fraude y la OEA verificó que hubo el fraude y la Unión Europea también. Entonces a mí me preocupa esto de que semejantes portentos de los medios de comunicación, New York Times, Washington Post, hayan dicho que no hubo fraude en Bolivia. Me preocupa, ¿por qué? Porque yo sé que la transnacional del crimen organizado, como la llama el presidente Iván Duque de Colombia, a esto que también le llamábamos el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla y todo eso, la transnacional del crimen organizado tiene mucho dinero, pero mucho dinero. Yo espero que estos ejemplos de periodismo internacional, como el New York Times y el Washington Post, no hayan sido tentados por este dinero de los narcotraficantes que operan en la región. Eso es todo desde Bolivia. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias, Humberto Bacaflor, por sus importantes denuncias. Ahora damos paso a Carlos Alberto Montaner, nuestro director. Es también escritor, periodista y político, quien ha publicado más de 30 libros y miles de artículos. Ha sido premiado luchador por la libertad, quien abordará la problemática de su país natal, Cuba. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, yo lo que voy a hacer es leer unos párrafos que tienen que ver con un texto que yo 2 veces a la semana hago para las 30 emisoras de radio que recogen estas colaboraciones mías. El Inter-American Institute for Democracy, presidido por Tomás Regalado, dedicó el día 24 de junio a examinar la salud de la libertad de prensa en el continente americano. La Sociedad Interamericana de Prensa, la prestigiosa SIP, colabora en el empeño y a mí me han pedido que hable de Cuba. Lo más interesante de la Constitución aprobada en fecha tan reciente como el 24 de febrero del 2019 es el reconocimiento implícito del fracaso del sistema. Por una parte, subraya el carácter, y cito, irrevocable del socialismo, pero por otra, admite el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera, aunque supuestamente bajo el control del Estado, mientras reconoce, por otra punta, la supremacía absoluta del Partido Comunista. Ese galimatías se agrava cuando la Constitución afirma, sin definirlos, que en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada. ¿Qué es un medio fundamental de comunicación? ¿Acaso se refieren a Granma
el órgano del Comité Central del Partido Comunista, Granma puede existir o puede seguir existiendo en una Cuba democrática, como antes existía el periódico Hoy, y ya mencionaré de qué se trata. La ventaja es que ya no es posible, o que ya es posible, desmontar el sistema comunista sin grandes dificultades. Todo está en apelar a la Constitución aprobada. Es imposible mejorar el desempeño del sistema o, en su defecto, terminar con el comunismo mientras no exista un examen libre del acontecer político y social del país. Esa fue la lógica empleada por Alexander Yakovlev cuando recomendó la glasnost en la Unión Soviética. No era posible la mejoría sin la transparencia y sin temor a las represalias cuando se criticaba. Es verdad que Yakovlev no recomendó la privatización de los medios de comunicación, pero no es posible contar con que los medios oficiales adoptarán puntos de vista contrarios a la línea central del poder. En otras palabras, la libertad es la consecuencia de la libertad de expresión. El perverso razonamiento de que los medios privados adoptan el punto de vista del dueño no revela que un medio privado se debe a sus lectores. Si algo acogen los medios de radio, la televisión o la prensa escrita, es el punto de vista de los lectores o de los oyentes. Si el punto de vista está muy alejado de lo que quiere el consumidor, sencillamente dejarán de atenderlo. Antes de la revolución, en época de los gobiernos auténticos, cuando mejor estuvo el diario Hoy, el periódico de los comunistas cubanos apenas contaba con 5.000 ejemplares de circulación, porque apenas tenía lectores y simpatías. Y ese es el destino de Granma tras más de 6 décadas de continuados fracasos. Ya sabemos que los cubanos en su gran mayoría quieren reformas que liquiden el sistema. Creo que se pueden hacer invocando la Constitución vigente e ir de la ley a la ley, como quería Osvaldo Payá, ese mártir de los cubanos. Les habló Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Montaner. Ahora vamos a dar paso a la intervención de Ricardo Totti, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, premiado periodista y pues siempre es un aliado del periodismo y las denuncias en la región. Ricardo. Muchísimas gracias, María Fernanda, y un placer estar con tan ilustres personajes que siempre favorecen el periodismo y la libertad de prensa, así que me da mucho agrado de ser parte del Inter-American Institute for Democracy. Yo creo también, y quiero aprovechar un poco para ser, si se puede decir de alguna forma, que esta pandemia también nos ha llegado en un momento en que podemos decir que hay una revalorización del trabajo de los medios y del periodismo profesional. Creo que había ciertas dudas en un pasado muy cercano de que el Internet o las redes sociales o el periodismo, para llamarlo de alguna forma, habían ocupado el lugar que necesitaban tener los medios de comunicación. Y yo creo que los medios en este momento, el trabajo profesional se ha revalorizado. La gente busca a través de los medios, ya sean las páginas de internet o en la televisión, la radio, los medios nativos, sobre lo que está pasando para tener, porque
en realidad los medios siempre han gozado de mayor credibilidad y de confianza del público que las redes sociales. Es decir, yo creo que en esta salud pública hay una revalorización de estos medios y creo que también hay que hablar de otras pandemias que nos están afectando. Una de ellas es la que, por lo menos que se viene hablando mucho más frecuentemente desde el 2016 en Estados Unidos, del tema de las noticias falsas, que son muy anteriores a seguir en toda nuestra vida. Y yo creo que también ahí los medios han sentido su revalorización por sobre las plataformas digitales o por sobre cómo conecta en forma digital. Así que creo que también los medios de periodismo profesional le han ido ganando a estas dos pandemias. Pero por otro lado también quiero hacer ver que hay una pandemia que es un poco diría yo, de vieja data, que tiene que ver con los modelos de negocio de los medios de comunicación, muchos de los que lamentablemente están agotados. No han sabido muchos medios apuntar a la transformación digital, pero por otro lado, el problema del modelo de negocio propio también es la competencia desleal que se ha creado con los monstruos del Internet, hablando desde Facebook y Google y tantos otros que, por lo menos como ustedes saben, se llevan el recurso económico más valioso que tenían los medios de comunicación, que era la publicidad. Y estos se llevan como el 80% de la publicidad mundial. Es decir, hay un problema de recursos económicos en los medios de comunicación. Y creo que todos hablaron acá, desde Humberto, Carlos, María, Sonia y Merbot, todo lo que ha sucedido en nuestros países, que tiene que ver con la otra pandemia, que es aguda y que ha venido manifestándose en América Latina, también de muy vieja data, que es la asfixia económica, como bien lo planteaba Humberto en Bolivia, o Carlos en Cuba, los principios de la revolución y posterior, lo que decía Sonia y Merbot con el tema de Venezuela, hablar también de Ecuador, como decía María Fernanda. No es un tema únicamente de Venezuela, de Nicaragua, también todavía lo sigue siendo en Bolivia, por más que haya otros gobiernos, porque han pasado 14 gobiernos o 14 años del gobierno de asfixia económica como fue el gobierno de Evo Morales. Hubo también un problema de conflicto social que fue otra asfixia económica para los medios, y en este momento los medios bolivianos han tenido que dejar incluso de publicar en papel por graves costos a su modelo de negocio. Así que yo diría las grandes pandemias que hemos vivido en los medios de comunicación, yo diría que todo se ha potenciado obviamente con el tema de esta pandemia de salud pública. Y bueno, hay medios como los que vivimos en nuestra propia ciudad, donde el Miami Herald y su propia compañía está retrotrayéndose, achicándose, los vemos en todos los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos, también en Cali de Colombia, donde el diario El País, uno de los más prestigiosos, también entró en bancarrota, los podemos ver, como decíamos, en los medios de Bolivia, y así podemos seguir yendo hasta Chile en este momento con graves problemas económicos para los medios que tampoco pueden acceder a créditos bancarios para poder pagar siquiera la... Y vemos que en Perú también se están los medios periodistas tratando de obtener algunas regalías del gobierno, pero no son suficientes. Creo que estamos, si invocamos las palabras que nos estuvo diciendo Carlos desde el principio de lo que significan los medios de comunicación, y lo que hablaba también Carlos sobre el tema de la libertad de prensa y la libertad económica, los medios son muy importantes para la democracia. El verdadero contrapoder son los que pueden todavía, como se ha demostrado en esta pandemia, generar la agenda pública y generar la discusión. Pero obviamente estamos ante un problema gravísimo donde vemos que pese a esa revalorización, los medios o muchos medios se están muriendo, y yo creo que hay que pensar
también en otros modelos de negocio pudo haber, pueden ser algunos que instauraron las democracias europeas, que es muy difícil en América Latina, están solventadas por el Estado, no por los gobiernos que siempre en América Latina han terminado siendo ideológicos y apuntando a los medios para asfixiarlos más que para alentarlos. Yo creo que, terminando, diría que hay una necesidad de pensar en América la asistencia económica que pueden necesitar los medios de comunicación, porque sin los medios de comunicación es muy difícil que pueda haber democracia o es muy fácil que sigan regándose los autoritarismos. Necesitamos medios de comunicación, pero hay que pensar en los modelos de negocio y en la asistencia económica de un Estado que tiene que ser buscando la independencia y los criterios independientes editoriales de los medios de comunicación. Justamente nosotros en estas semanas en la CIP nos estamos debatiendo sobre esta dicotomía. Por un lado la revalorización de los medios, pero por otro lado el problema económico de los medios. Y estamos en una posición de discusión en la que creemos que puede ser necesario pedirle a los gobiernos que empiecen a discutir con sus sociedades, con los medios, con las organizaciones, la importancia de los medios de comunicación para la sociedad, la necesidad de crear estímulos económicos y financieros, como ahora estamos viendo en la pandemia y se han creado para empresas privadas de todo tipo, o los medios, por ejemplo, en algunos países, y como es aquí en Estados Unidos, han podido no subsidios, algunas ayudas económicas de parte del gobierno, pero manteniendo su independencia. Creemos que es necesario que haya un estímulo a las empresas privadas para que puedan hacer publicidad y tener una inversión fuerte en medios de comunicación, porque no solamente la inversión de publicidad es para los medios de comunicación una entrada de dinero, pero sobre todo para el motor de la economía, y es muy importante. Creemos que tiene que haber algún tipo de exoneración a impuestos, al consumo de medios de comunicación y especialmente a los insumos importados, que en muchos países están bloqueados con insumos o gravámenes muy altos, como es el caso de Nicaragua, que por lo menos el gobierno siempre ha trabado la importación de asuntos. Y sobre todo el derecho de autor, ese tema todavía que los medios de comunicación se están debatiendo tanto en Europa, en Australia, pero también en Estados Unidos y en algunas partes de América Latina, el derecho de autor de los medios, porque sale muy costoso hacer periodismo y esto es gratuitamente tomado por las plataformas digitales sin ningún pago, ninguna retribución a los medios. Y también, como se hizo hace poquito en Inglaterra, lo han pedido los periodistas o el sindicato de periodistas de Inglaterra, hay que estudiar también si no tiene que haber, por ejemplo, algún impuesto también que se le aplican a las plataformas digitales y con esos dineros, que no existen esos impuestos, y se crea una competencia desleal con las empresas privadas e incluso con los medios en sus países, se pueda crear un fondo para empezar a estimular no a los medios de comunicación como empresas en sí mismas, pero sí al periodismo profesional. Sabemos que sin periodismo profesional, sin medios económicos libres y con salud económica, no puede haber una verdadera democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Totti. Gracias también por compartir tan importante visión para la sobrevivencia de los medios de comunicación. Ahora damos la bienvenida a Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy, quien es un referente en el periodismo en los Estados Unidos. Fue alcalde de Miami y va a realizar la conclusión de este foro sobre libertad de prensa en las Américas. Buenas tardes. Yo pienso que ha sido excepcional y tengo nostalgia de los otros dos foros que el Instituto Interamericano ha hecho en vivo y en directo, con auditorio y con personas de verdad, no a través de Zoom. Y yo creo que es importante y quiero agradecer a Carlos o María Fernanda por esta gestión de organizar este foro, a Sonia, a Dina, a Maybot, a Humberto,
a Ricardo Trotti y por supuesto a Carlos Alberto Montaner, alguien que ha sido icónico en denunciar la situación de hostigamiento al periodismo en todo nuestro continente y en el mundo, y particularmente en Cuba, donde empezó hace 60 años con un velorio a la que acudieron miles de personas convocadas por Fidel Castro a un periódico. Le hicieron un funeral a un periódico, y yo estoy seguro que Carlos Alberto recuerda de eso. Cuando yo estaba en la alcaldía de la ciudad, una de las cosas que teníamos que hacer era hablar continuamente con las agencias de bonos en Wall Street, y nos llamó la atención un reportaje que estaba preparando la NPR, la agencia de radio pública de los Estados Unidos, donde decía que en las ciudades donde se disminuían los medios de prensa porque cerraban por menos poder económico, a esas ciudades se les degradaba su categoría de bonos en el área de Wall Street, lo que significa que las ciudades tienen que pagar más intereses para pagar por esos bonos. Y la razón por la que la hacían es que hay una relación directa entre la ausencia de medios de comunicación y la corrupción política. En los Estados Unidos, exactamente en los Estados Unidos, no en los países de nuestra América. Y por eso, Ricardo lo mencionó, el Miami Herald. El Miami Herald ya se tiene que mudar hasta del edificio porque simplemente económicamente no es viable. Estamos viendo que el Tampa Bay Times, que a mi opinión era uno de los mejores medios investigativos, ha dejado de publicar su edición en papel varios días a la semana y está pidiendo ayuda a los lectores del Tampa Bay Times para mantener algún equipo investigativo. Yo creo que la misión del instituto es seguir insistiendo en que la prensa es fundamental, en que la prensa es necesaria, en que los ataques a una prensa son ataques a toda la prensa. Y yo creo que una gestión importante como cabilderos que debíamos ser ante el Congreso de los Estados Unidos, debe ser esa que mencionó Ricardo, que se imponga algún tipo de impuesto a las plataformas sociales que de una forma abierta están tomando el contenido del trabajo de días de periodistas investigativos para publicarlo simplemente de forma hasta ilegal, porque los derechos de autor sirven y ellos son los que venden anuncios, restándole a los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que nos queda trabajo por hacer. Yo creo que se habla mucho ahora de la primera enmienda, pero al fin y al cabo, mis queridos amigos y colegas, esta pandemia le ha servido a todos los gobiernos, incluso los democráticos, principalmente los gobiernos locales, para evadir la presencia del público para que peticione al gobierno, como lo dice la primera enmienda de la Constitución, y para
aprobar proyectos multimillonarios sin la participación del pueblo y con la excusa de que no se pueden ofrecer información bajo el acta de información del Congreso que los ciudadanos tenemos derecho que pedir, simplemente porque la pandemia ha paralizado las gestiones de muchos gobiernos. Estamos luchando contra muchas cosas y yo creo que la participación de ustedes ha sido excepcional. Me siento muy orgulloso de que el instituto haya podido reunir a este grupo de personas y ojalá que esta conferencia la vean muchísimas personas para que se den cuenta que información es poder y que si no estamos informados y bien informados, pues nunca vamos a tener el poder que como ciudadanos de una democracia nosotros merecemos. Muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias a Carlos por esta organización y a todos ustedes, pues gracias por participar. Ya tengo ganas de verlos y abrazarlos personalmente. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro presidente Tomás Regalado a nombre del Inter-American Institute for Democracy. Agradezco también a la Sociedad Interamericana de Prensa, con Ricardo Totti, y a ABPEX, con Sonia Osorio, que nos han apoyado en la realización de este foro. Los esperamos en la próxima realización y también queremos dar un agradecimiento muy especial a todos nuestros panelistas y a las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias.